El aprender a manejar nuestras emociones nos puede llevar a alcanzar nuestro máximo potencial, pero el no saberlas manejar nos puede llegar a destruir. Hace 2 años yo me encontraba, como les decía, viviendo en Nicaragua y estaba embarazada de mi tercera bebé. En este momento me toca ir a una cita médica del embarazo. Y entonces me dice el doctor que me tiene que hacer unas pruebas. Al hacerme las pruebas, me dice que la bebé tenía una muy alta probabilidad de nacer con un padecimiento genético y que no había nada pues, más que hacer más que esperar los resultados. Esta noticia, junto con otras que yo ya venía cargando de manera personal, fue demasiado para mí en ese momento. No sabía qué hacer, no sabía cómo manejarlo, al grado que no pude continuar con mi trabajo. De plano abandoné el trabajo y me sentía muy mal. Y lo que a mí me enseñaron desde pequeña es que cuando te sientes muy mal y cuando tienes un problema, tienes que rezar, ¿verdad? Y yo pues me recé todas las oraciones que me sabía, rezaba y rezaba, y sinceramente no me sentía mejor. Yo no encontraba, al estar rezando yo no sentía nada y sentía que pues no me estaba sintiendo bien. Pero gracias a Dios que conocí a unas personas en un ministerio y me dijeron, ¿sabes qué? Es que, Mariana, ¿qué estás haciendo? Y le digo, es que no sirve rezar. Y bueno, me dice, es que tú tienes que orar, no rezar. Y le digo, pues es que es lo mismo. Me dice, no es lo mismo. Cuando tú oras, te quedas en silencio, te pones a hablar con Dios desde lo más profundo de tu corazón y no repites cosas. No repitas nada, háblale a Dios desde tu corazón y Dios te va a escuchar. Para mí fue súper diferente este tipo de información porque yo estaba acostumbrada, como les digo, a repetir y repetir oraciones, a ir a misa y no escuchar la misa, ¿verdad? Entonces dije, ¿sabes qué? Pues bueno, lo voy a intentar, a ver qué pasa. Y empecé a entrar en comunicación con Dios y a orar. Por medio de la oración fue que me di cuenta de que verdaderamente Dios existe y que Dios está más presente de lo que nosotros pensamos. Yo a Dios anteriormente yo lo veía como un ser lejano que te escucha cuando quiere y cuando no quiere, pues no, ¿verdad? Y me di cuenta de que no es así. O sea, Dios todo el tiempo te está escuchando y todo el tiempo te quiere ayudar y todo el tiempo está presente. Y cuando sientes que no te ayuda es porque tú solito no estás dejando que Él entre en tu corazón. Entonces lo que tenemos que hacer es bajar las barreras, quedarnos en silencio y entregarnos literalmente a Dios. Comienzo a hacer esto y comienzo a sentir el amor de Dios, que es un amor muy grande y muy profundo. Y me da una alegría tremenda, al grado de que pasaron semanas y ya no me importaba el resultado de los exámenes del doctor. Yo ya decía, pues si viene con alguna enfermedad o viene bien, yo me siento feliz. Y esa felicidad pues nadie me la quita porque nunca me había sentido tan feliz. Y dije, bueno, pues si Dios es amor y Dios quiere gentes felices, ¿por qué nos empeñamos en buscarle el lado malo a la moneda? ¿Por qué es que nos ponemos tristes por todo y por qué es que nos dejamos afectar tanto? Bueno, fue entonces que dije, bueno, si ya entendí a Dios de manera espiritual, tiene que haber una parte científica que me ayude a entender a Dios y a regular mis emociones. Porque yo no quería volver a caer en un estado de depresión, porque pues nunca lo había experimentado y es un lado muy feo. Y dije, bueno, ¿cómo le hago para entenderme a mí misma y entender a Dios? Gracias a la neurociencia fue que yo pude encontrarme con Dios y conocerme a mí misma. La neurociencia lo que hace es que estudia las partes biológicas de tu cerebro y la conciencia humana. Entonces era exactamente lo que yo necesitaba para entender.
Tenemos en nuestro cerebro un sistema que se llama sistema límbico, y en el sistema límbico tenemos una cosita chiquita así, que del tamaño de 2 nueces, que se llama la amígdala. Y ahí es en la amígdala que se generan las emociones. Cuando estamos pequeños, nos guiamos básicamente por la amígdala, y cuando vamos creciendo, vamos madurando, y nos dejamos de guiar por la parte instintiva del cerebro y empezamos a guiarlos por la corteza prefrontal, que es una parte que está aquí en nuestro cerebro. Pero esta parte del cerebro tarda mucho tiempo en desarrollarse, o sea, en llegar a su potencial. Ahora, ya entendí qué es lo que genera una emoción, ¿verdad? ¿En dónde está? Pero ¿qué es realmente una emoción? ¿De dónde provienen las emociones? Bueno, básicamente una emoción, para que exista, tú recibes información del exterior. Esa información llega a ti y en la parte subconsciente o inconsciente del cerebro genera una emoción que después se manda de manera consciente al generar un sentimiento. Ese sentimiento te genera un pensamiento y el pensamiento te determina una acción. O sea, es todo un proceso. Entonces, como les digo, cualquier cosa que ustedes están viendo aquí, cualquier cosa material, el origen fue de un pensamiento. Todo nuestro mundo empieza por medio del pensamiento. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Les voy a explicar. Cuando estamos en un enfoque positivo, cuando estamos positivos y alegres, nuestro cerebro, ese es un escáner del cerebro de una persona, de 2 personas, una que estaba muy triste y una que estaba muy alegre. Cuando estamos positivos o estamos contentos, segregamos 3 químicos o 3 sustancias. Una se llama serotonina, dopamina y oxitocina. Esas 3 sustancias lo que hacen es que tus sistemas del organismo funcionen en armonía. Y como podemos ver, el cerebro funciona en armonía y de ahí sale todo. Y cuando hacemos esto nos sentimos muy bien y básicamente tú te estás automedicando. Pero cuando estamos muy tristes o muy deprimidos, con mucho estrés, ¿qué pasa? Que segregamos muchas cosas, pero hay una sustancia en especial que se llama cortisol, y el cortisol en cantidades grandes te puede provocar infartos, problemas en la tiroides, artritis, cáncer incluso. Entonces, imagínense lo importante, o sea, te estás matando al ser una persona enojada, molesta, estresada. Tú solo te estás matando. Entonces, es importante saber esta información. Además de la parte química, pasa a otra cosa muy seria. Cuando nosotros nacemos, tenemos alrededor de 100.000 millones de neuronas. Las neuronas, a su vez, van creando otras nuevas y creando conexiones entre ellas con unas ramitas, ¿verdad? Esas se llaman redes neuronales. Y es a los 3 años, fíjense qué interesante, a los 3 años es que el ser humano ha alcanzado su máxima capacidad de redes neuronales que va a tener en toda su vida. Después, el cerebro va creciendo en tamaño, ya a los 6 añitos. A los 6 años ya llega a un 90% cómo va a ser, cómo va a quedar. Y a partir de este proceso empieza algo que se le conoce como poda neuronal. Lo que no hemos utilizado o lo que no se está utilizando se va cortando, lo vas eliminando. Y después viene en la adolescencia una segunda parte, una segunda poda neuronal. Y se va igual el cerebro cortando. Entonces, esto a la larga, o sea, es un proceso que no se puede evitar, porque es un proceso que pasa, pero lo que sí podemos hacer es guiar la poda neuronal, que se eliminen las partes que no queremos y dejar las partes que sí queremos. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, está muy de moda lo del mindfulness, la meditación y todo, pero es por algo, es por algo. Si tú eres una persona religiosa, pues yo te invito a que ores. Si tú eres de otro tipo de religión, pues puedes meditar. Básicamente, las 2 cosas o ambas cosas combinadas
te llevan a conocerte a ti mismo, a conectarte con el Ser Supremo que es Dios y a escucharte. ¿Por qué les digo esto? El 90% de la comunicación que tenemos en el día es con nosotros mismos. Y únicamente el 10% es lo que comunicamos al exterior. Entonces, ¿cómo vas a saber tú cómo hacerle para que te vaya mejor y bajar el estrés si ni siquiera sabes qué traes adentro? Y aparte de todo, el 90% de ese 90% que traes adentro es en la parte subconsciente. Entonces, es necesario y es muy, muy importante y fundamental que dedicamos por lo menos 15 minutos al día a escuchar lo que traemos, a sentarnos en un lugar. Ustedes deciden cuál, una iglesia, tu casa. Por ejemplo, a mí me funciona en mi propia casa, en mi cuarto. Cierro ventanas, que no haya ruido, y ahí me pongo yo en oración y a escuchar mis pensamientos. Y al hacer esto, te vas convirtiendo en una persona con una alta inteligencia emocional. Hay 5 componentes de la inteligencia emocional. El primero de ellos es la autoconciencia, que es el conocerte a ti mismo, comprender tus fortalezas, tus debilidades. Después viene lo que es la autorregulación. Ya que tú conoces tus emociones, tus fortalezas y debilidades, tienes que aprender también a cómo regularlas, ¿verdad? Aprender a regular tus emociones. Después viene la automotivación. No necesitamos que venga nadie a nuestra vida a motivarnos. Nosotros mismos tenemos la capacidad de motivarnos, de encontrar lo bueno de las situaciones, porque incluso en las situaciones más feas hay algo positivo que Dios te quiere entregar. Después viene la empatía. Cuando tú haces esto, ya te empiezas a conectar con los sentimientos de las demás personas y te vuelves una persona empática. Y finalmente, mejoras lo que son las habilidades sociales. Trabajas mejor en tu empresa, con tus compañeros, en tu casa, con tu familia, funcionas mejor. ¿Por qué? Porque ya estás dejando a un lado lo que no quieres y te estás enfocando en lo que sí quieres y lo que puedes. Ahora, todo esto a mí me sirvió mucho y yo sé que a muchos de ustedes les va a servir. Pero dije, oye, si es tan importante esto de la poda neuronal y lo que traemos adentro y demás, ¿por qué? O sea, ¿por qué no nos enseñan desde chiquitos esto? Mi pasión siempre fue la educación y siempre ha sido dar la educación. Hubo una noticia que cuando yo estaba allá en Nicaragua, donde vivo, hace como un año, que me impactó. Estaba yo viendo el Facebook y de repente veo que dicen que un chavito, entra a su salón, le dispara a sus compañeros, le dispara a la maestra y después se quita la vida. Yo dije, wow, o sea, para mí ese tipo de noticias pues eran de otro país, no de mi país, y mucho menos de mi ciudad, y mucho menos de un lugar que pues el niño estaba en un buen colegio, tenía todo, ¿verdad? No le hacía falta nada. Dices, ¿cómo es posible que ese niño se haya sentido tan vacío y tan mal que tuvo que tomar esa decisión, que para él no hubo salida? ¿Qué estamos haciendo en los colegios? Y empiezo a estudiar lo que es el sistema educativo. Y fíjense, los romanos lo que hacían era educar a ciertas personas para que tomaran roles de liderazgo. Después los griegos dijeron, ¿sabes qué? No, vamos a educar a más gente, pero para que tomen diferentes roles dentro de la sociedad. Y así el enfoque de la educación fue cambiando con el tiempo, el enfoque, ¿verdad? Pero la metodología de enseñanza sigue siendo la misma, es la misma metodología. O sea, siéntate, yo soy el que sé, tú no puedes opinar, vamos a hacer lo mismo de siempre y así es, punto, así es como se aprende. Pues no, así no se aprende, porque se ha comprobado que, por ejemplo, las inteligencias múltiples, hay personas que son más visuales, hay otros que son más sensoriales, otros que son más espaciales. O sea, no todos aprendemos igual. Y aparte, ¿qué es lo que nos están enseñando? Esa foto es de 1880, ¿ok? Esta es del 2017, de este año.
Me da risa porque digo, no es posible que han habido tantos avances tecnológicos, científicos y de todas las áreas, pero la parte de educación es lo mismo. Seguimos estancados enseñando de una manera que no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Con el tiempo hemos visto que el mundo se está convirtiendo en un mundo más agresivo. Hay más guerras, más suicidios, más violencia. Entonces cada vez está peor la cosa y no estamos haciendo nada y tenemos que actuar desde chiquitos. Porque es en la parte de la infancia, como les mostré, que es crucial que los niños sepan manejar sus emociones, que sepan convivir con otros. Y seguimos premiando al que sepa más, ¿verdad? El niño que sabe más, que tenga la mejor nota, felicidades, mijito. Oye, las notas y el que sepas más no te hace nada. Solamente tienes una mejor retención de información, eso es todo. ¿Qué está pasando? Como les digo, hemos creado niños frustrados, seres tristes, con muchas cosas adentro y lo que queremos es más bien ayudarlos a ser felices y convivir y cuidar a nuestro propio mundo. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué tal si le damos más peso a la parte emocional y la parte del ser y menos a los datos? ¿Qué tal si más bien le damos peso a la sabiduría y no al conocimiento? Y no es lo mismo conocimiento que sabiduría. Conocimiento son datos. Sabiduría es saber cómo aplicar esos datos en la vida real. Saber cómo aplicar esa información y cómo hacerla real, cómo hacerla tangible y vivencial. Les hemos enseñado que no importa el proceso, solo el resultado. Entonces, ¿qué pasa? Que más empresas enfocadas y gente que está a cargo de la empresa, les importa generar más utilidades, mucha utilidad. Y en el proceso pueden contaminar y hacer un relajo en el mundo y no pasa nada porque lo que importa es el resultado. Nos estamos acabando a nuestro mundo. ¿Qué pasaría si en un salón de clases, en vez de que tu maestra te hubiera dicho, oye, ¿cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? A ver, examen, ¿qué año fue la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué países participaron? ¿Qué diferente hubiera sido que esa misma información nos dijeran, a ver, ¿qué creen ustedes que fueron los factores que originaron esa guerra? ¿Cómo se originan las guerras? ¿Por qué se originan? ¿Cómo se pueden resolver los conflictos? O sea, eso es lo mismo, nada más que con otro enfoque, con el enfoque de la sabiduría. Si en vez de que nos digan o que nos enseñen a trabajar como seres individuales, nos enseñaran a trabajar en equipo. Porque a fin de cuentas, el mundo y cualquier empresa, lo que decidamos ser en el futuro cuando ya los niños crezcan, lo que vayan a hacer es trabajo en equipo. Nadie trabaja solo. Qué diferente sería que nos hubieran enseñado a trabajar en equipo. Y en vez de premiar conocimiento, premiáramos habilidades, valores, los estimuláramos a trabajar por el mundo. Eso generaría niños con un juicio crítico, niños con valores, niños creativos y seres humanos adultos felices. Ahora, les voy a dejar esas 4 recomendaciones finales. El primer punto se refiere básicamente a la mejora de redes neuronales. Es el sueño. El sueño en 2 aspectos. El soñar, o sea, el dormirte, es muy importante para tu cerebro. Y el hecho de soñar, ya lo que es soñar, imaginar, también te estimula y te hace sentirte mejor. Las nuevas experiencias, bueno, si tú vas haciendo lo mismo y lo mismo todos los días, tu cerebro igual trabaja por caminitos. Pero si tú le vas cambiando las cosas y vas haciendo nuevas experiencias, tu cerebro va a funcionar mejor y va a crear mayores y mejores circuitos entre el cerebro. Y además, ¿qué pasaría? Tú puedes decir, pues sabes que a mí me encantaría tirarme de un paracaídas, pero no puedo, no tengo tiempo, no tienes que hacerlo. Tenemos en nuestro cerebro una cosa que se llama neuronas espejo. Entonces tú al ver la información de otro, un video, y cerrar los ojos y verlo y sentirlo, tu cerebro no distingue la diferencia. Él ya está creando el sentimiento y ya está creando esa red. La lectura. ¿Por qué la lectura? Porque cuando tú lees, estás estimulando muchísimas partes de tu cerebro. O sea,
Es muy, muy recomendado la lectura. El juego, porque cuando tú juegas creas endorfinas, creas otras sustancias como ya les había mencionado y te sientes feliz y te relajas. Y la música, escuchar música que te ponga en paz. Número 2, y lo vuelvo a decir, meditar y orar. Eso es una herramienta súper poderosa y no tienes que ser un fanático. Simplemente ser una persona normal y en el tiempo que tú puedas, 15 minutitos al día, sentarte a hablar con Dios, ponerte en paz y escuchar. Y si te sirve mejor escribir lo que estás pensando, escríbelo, para que te des cuenta de lo que estás haciendo y decir, por ejemplo, cuando te pase algo muy negativo o algo así, pensar, oye, ¿esto cómo me está afectando? Oye, ¿por qué soy tan enojada? Tú al estarte cuestionando y estarlo hablando, te ayuda a sacarlo y a redireccionarlo. La respiración. ¿Por qué contar hasta 10? Cuando te dicen cuenta hasta 10, bueno, científicamente tiene un propósito. Tarda 10 segundos el cerebro en liberar el químico cuando recibe la emoción. Entonces tú decides si liberas químicos negativos o liberas químicos positivos. Entonces cuando te pase algo muy feo, pausa, respira, cuenta hasta 10 y cuando estés contando hasta 10, piensa en algo que te encante, que te haga sentir feliz. ¡Pum! Solamente con eso, con ese enfoque, con ese pensamiento secundario, se elimina la segregación de lo que es el cortisol. Y finalmente, como les digo, todos tenemos dos opciones: tomar el lado positivo o tomar el lado negativo de la vida. Tú decides, si tomas el lado positivo, tu vida puede tomar un giro espectacular. Y si tomas el lado negativo, te puedes llegar incluso tú mismo a matar. Esa es mi niña. Nació bien, es una niña completamente sana y es un regalo de Dios. Y esto es el resultado de que tenemos el poder que solo Dios nos da, de cambiar las cosas, incluso cuando te digan que no es así. Gracias. Ay.